empezamos con la laparoscopia. Yo empecé a hacer laparoscopia en Granada, con mis compañeros, mis maestros, ¿no? Doctor Rafael Martín Vivaldi, sobre todo, doctor Francisco Cano, Paco Cano, en esa época Julio Pleguezuelo, Javier de Teresa, Rafael Llavero, Enrique Lacárcel, Miguel Rodrigo, mis maestros, que han sido mis maestros, ¿no? Y a los que te tengo muchísimo cariño, son gente excepcional, ¿no? Entonces los digestólogos hacían las laparoscopias en una consulta un poquito más pequeña que esta, con un auxiliar y nada más. El paciente despierto. Entonces la técnica era muy detallada, muy sofisticada. Los que hacemos endoscopias somos un poco neuróticos, porque tenemos que seguir muy bien los pasos para no hacer ninguna complicación. El cirujano puede permitirse el lujo de ir más rápido, porque si hay alguna rotura, él mismo lo repara. Pero si un digestólogo haciendo endoscopia, haciendo laparoscopia, tiene algún problema, ¿qué haces? Hay que meter al enfermo en quirófano y eso es un problema gordo. Entonces somos muy neuróticos en los pasos. Pero en un momento determinado llegó un señor en Francia, creo que fue en Marsella, y aplicó la laparoscopia a la cirugía. Y entonces quitó la primera vesícula por laparoscopia. Sería el año 90, por ahí, 90 y poco. Aquello fue una revolución. Ya empezaron los cirujanos a hacer cirugía laparoscópica. Algunos decían que era una tontería, que era demasiado parafernalia, pero al final se impuso la lógica y ya este tipo de cirugía, apéndice, hernias, de vesícula, se hacen incluso ya cánceres de colon, etcétera, se hacen por laparoscopia, ¿no? Ahora se hacen en quirófano con una parafernalia impresionante, con un gasto de consumible enorme. Y los digestólogos lo hacían solo, con unos guantes estériles y con un auxiliar. Normalmente un auxiliar de 60 años a punto de jubilarse, que era la más capacitada y sabía más que el médico, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que no se infectaba ninguno. Nadie hacía ninguna infección. Ahora, cuando la gente se opera de laparoscopia, pues se infectan muchísimos de la herida. Algunos hay que ponerle una malla o hay que reoperarle, darle un acceso, en fin. ¿Por qué? Porque las infecciones no vienen de fuera del ambiente. Las infecciones vienen de los microbios que la gente tiene dentro, ¿vale? Entonces, si tú no tocas el tubo digestivo, te metes en la cavidad peritoneal y haces una laparoscopia para ver la superficie del hígado, para ver una enfermedad inflamatoria pélvica, para ver un problema en el vaso, para tomar una biopsia dirigida, para diagnosticar una cirrosis. Ten en cuenta que la ecografía en aquella época no estaba desarrollada, ¿no? Entonces había que hacer laparoscopia, ¿no? Pero no se infectaba a nadie, porque los microbios vienen de dentro, no vienen de fuera, ¿vale?